No, sí, sí es correcto que, pues realmente sí tiene esto, va muy de la mano con la educación. Entonces, intrínsecamente este programa también es educativo. O sea, aclarar las cosas de una manera simple para que la gente pueda tener un poquito más de conciencia. Y es lo importante de la ciencia, que crea conciencia, ¿no? Que nos permite entender las cosas más allá de lo que aparentan en primer plano. Escuchamos que la realidad supera la ficción. El mundo nos comparte tantos sucesos extraordinarios que podríamos pensar que son mágicos. La realidad cuenta con principios y leyes que rigen el vasto universo al que pertenecemos. Nuestras vidas están tan involucradas con el mundo de la ciencia que es parte de nuestra cotidianidad. Por eso te invito a que descubras cómo es que tu vida y la ciencia se entrelazan en armonía. Porque cuando tu curiosidad sobrepasa los límites, tú mantienes la ciencia en movimiento. Irradiando Ciencia, un podcast cargado de mucha ciencia de la chida. Escúchanos por Geocire y también por Voz en Alto Radio. Bueno, pues a mí me toca presentar la sección de Irradiando Ciencia de Geocire. Básicamente, pues, como nos comentaba, a veces la ciencia pues, puede resultar un poco complicada y por lo tanto se vuelve aburrida para el público, ¿no? Entonces, en sí la misión que tenemos nosotros es hacerla un poquito más amena, más divertida, más manejable, pero yéndonos sobre todo a la idea de que vamos a hablar sobre lo que la gente está hablando ahorita, en temas de ciencia. Hay una corriente bastante fuerte de que nosotros googleamos cualquier cosa y lo primero que encontramos decimos, ya sé lo que significa, ya sé lo que es, pero lamentablemente no se discrimina la información. Entonces, nosotros lo que haríamos es hablar de las últimas tendencias en redes sociales, en Irradiando Ciencia, y ya tendríamos un programa que tendría dos bloques. Un bloque se dedicaría a esclarecer las fake news, todas las noticias falsas que están de repente de moda, no sé, por ejemplo, ahora veíamos una noticia donde se había visto en Cancún un ovni y ya después de que aclararon toda la situación se dieron cuenta de que se trataba de un papalote con lucecitas LED en el hilo. Entonces, pues todos estamos así como de, pues a todos nos trolearon, ¿no? Y mucha gente lo grabó y mucha gente se asustó. Entonces, pues nos pareció muy divertido tratar de enfocarnos en estos temas, sobre todo porque es de lo que la gente está hablando y porque lo vamos a hacer de una manera amigable. Vamos a invitar a compañeros que son expertos en su área, que pues también son muy apasionados de lo que hablan, de lo que dicen y también esa pasión que contagia entusiasmo y ese mismo entusiasmo es lo que va a permitir que la gente va a decir, pues está padre, ¿no? Me ha tocado mucho que no sé, alguien nos explica algo complicado y nos lo explica, sobre todo en las fiestas, ¿no? Cuando ya estamos con las copas y alguien empieza a hablar de algún tema interesante, pero lo platica con una pasión que nos tiene a todos así de wow. Entonces, pues, A mí me eso. parece que si alguien me habla así, me enamoro. Así pasa. Caray, tome nota, chavos. Sí, Oye, entonces, perdón, pero sí es cierto, creo Me parece muy... perdón, yo nada más para hacer un paréntesis, ¿eso me recuerda? María, ¿estás hablando? Sí, creo que sí. Perdón, es que se corta un poquito. Estamos perdiendo a María. María, no te vayas, por favor. No, Ah, creo que no se oye María. Bueno, sigue platicándonos, Wendy, por favor. okay. Sí, entonces me quedé en lo de las fiestas, ¿verdad? Sí. Sí, el punto es que tener ahorita invitados a gente joven y gente entusiasta. Ellos nos van a hablar sobre temas ya más específicos. El segundo bloque, que sería, digamos que pasando el dato de qué es lo que está aconteciendo en un nivel informativo general, ¿no? Por ejemplo, ahorita todo el mundo está hablando del temblor, que fue la semana pasada, no, esta Ujú. semana.
Sí, sí, sí. Entonces, en un momento dado invitamos a alguien que se dedica a sismos y que nos diga, pues, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué la alarma sísmica sonó y un minuto después empezó a temblar, ¿no? Exacto. Y el tsunami, ¿no? Y que de repente un pez típico de Japón aterrizó en las costas, no aterrizó, que va a las costas, y bueno, entonces todo eso, pues, tiene una explicación. Un temblor mueve todo el agua, entonces, pues, tiende a Claro, arrastrar especies fuera de su zona, de su región normal, donde ellos viven. claro. Pero, pues, muchos lo toman, no, es que es un aviso del fin del mundo. Y Ya, sí. nosotros, no, no es un aviso, se revolvió el agua, los Todo, mandó fuera de todo, su casa, ¿no? todo tiene una razón del por qué, ¿no? Fíjate Sí, que yo exactamente. iba a comentar, digo, sonará como gracioso, pero creo que va un poco ad hoc a lo que tú mencionas, ¿no? De pronto la practicidad que en el mundo en el que vivimos, que es, o sea, como dices, me meto a Google y lo primerito, o sea, lo primerito que me sale es lo que yo digo, esa es la verdad absoluta. Y a lo mejor es Wikipedia, o sea, no creo que sea tan confiable. Digo, habrá unas cosas en las que sí te orienta bastante, pero a lo mejor estás buscando una cuestión médica, ¿no? Así de el SARS-CoV-2, por ejemplo. Y si te vas a meter a Wikipedia no va a ser lo mismo que si te metes a la página de la Secretaría de Salud, a lo mejor incluso de otra institución de otro país, ¿no? O sea, la confiabilidad en la que nosotros estamos en este momento, pues es tenemos un criterio a veces muy pequeño, y digo tenemos porque creo que todo el mundo ha caído en eso, ¿no? O sea, es normal que nuestras tías, nuestras abuelitas caigan en eso de que la fake news en YouTube o en Facebook, ¿no? Sobre todo en Facebook. Ah, mira, aquí dice que lo que ahorita van a salir unos helicópteros y nos van a regar esto y que no, que hay que lavar el piso y que vas a ver, tranquilas, no va por ahí. Y haciendo un poquito como la parte, como encontrándole lo gracioso a esto, como tú bien mencionas, o sea, todo tiene una razón y una explicación. Me recuerda un poquito al capítulo de Los Simpson, donde el señor Burns resulta que se metía no sé qué cosas y que andaba caminando por el bosque súper grifo, como verde, radiando así, y de pronto, oh, es un ovni, y no, 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 es el señor Burns, pero ¿qué pasa? Es que está yendo a una terapia y se pone, no, por eso se le dilatan los ojos y la radiación pues es porque lo meten en una cámara y tal, y entonces, o sea, y todo el mundo, no, los ovnis y no sé qué, o sea, de pronto nos vamos como por la libre y no tenemos como esa cuestión de a lo mejor investigar o acercarnos a fuentes confiables. Y algo que me gusta, por ejemplo, que ya hemos tenido incluso la experiencia con el equipo de Geocire en la temporada pasada, fue justamente con esta cuestión en la que nos acompañó uno del equipo de ustedes, me parece, que es geólogo o algo así, y nos explicó un poquito la cuestión de los sismos causados por las erupciones, ¿no? Entonces, desde los volcanes sumergidos en el mar, por ejemplo, la diferencia entre eso, entre los normales, por ejemplo, los que están del nivel de la Tierra hacia arriba, y eso obviamente se volvió bastante interesante, pero es el punto, que nos explicaban también las cosas tan digeribles, dando ejemplos tan básicos como para entenderlo. Y esa creo que es la misión que tenemos en general, pues muchos de los que estamos colaborando en este programa, que la cultura sea más atractiva, como bien decía María, y que la política sea mucho más digerible y reconceptualizar que la política no nada más significa que vamos a hablar de personas con trajes, porque pues igual y no nos representan necesariamente, ¿no? Sino el darle un giro de 360 grados y poder tener como una nueva manera de ver las cosas. Y la ciencia sobre todo, que de pronto somos cabeza dura algunos y dices, no, ya viene química, no, ya viene física y es, no, no, a ver, espérate, te lo explico con peras y manzanas, por llamarlo de alguna manera, pero eso nos ayuda también a entender un poquito más fácil. Ok, así se llama, ok, así se dice, ok, por esto sucede. Como un pequeño mundo de Big Man, pero en el 2020, ¿no? Más o menos. Sí, un poco. De hecho, sí tienes razón con lo que comentas. Lo que pasa es que nosotros cuando tecleamos en Google algo, o sea, ya abrimos el buscador e inmediatamente aparece Google. Sí. Y Google lo que te va a dar es el resultado de las búsquedas más frecuentes. Ya. Entonces, como son las búsquedas más frecuentes, no son páginas fidedignas. Claro. Ahora, ¿por qué las páginas oficiales no están al alcance de las búsquedas más frecuentes? Porque abusan de los tecnicismos. Ah, Entonces, el público en general luego se quiere informar, por ejemplo, ¿para qué sirve un medicamento, no? Ahorita que estuvo de moda el medicamento que ayudaba al COVID. claro. Y uno que sabe dice, le pone, vamos a buscar la ficha técnica y busca las páginas especializadas en la ficha técnica del medicamento, pero sinceramente, ¿a quién la va a entender? Entonces, Exactamente. lo primero que te va a dar Google es
qué es lo que la gente ha opinado y qué es lo que la gente habla más acerca de ese medicamento. Ok. Entonces, nosotros, bueno, en sí, Geosire es un proyecto de divulgación científica, pero está tratando de aterrizar ese pensamiento científico en la población e impulsarlo, dando un Súper. desarrollo pues a los jóvenes investigadores que va a ser los que vamos a estar invitando, y en sí nosotros generamos un valor agregado a la sociedad porque hacemos más, digamos que más digerible la información, sin que deje de ser ciencia, que es lo importante, pero pues sí, esa es Creo que eso la que opción. Wendy comenta es muy relevante para esa sección porque recordemos que somos el segundo país con más producción de noticias falsas. Entonces, ¿Qué la pasó, relevancia México? Podemos ser justamente primero. ¿No es cierto? la relevancia de esta sección y la relevancia de la sección de cultura es que hablamos de lo que la gente está hablando, hablamos de lo que la gente quiere que hablemos. Entonces, esto también me parece que hay una gran empatía y hay una gran congruencia y coincidencia de estas tres secciones, porque nosotros no hablamos desde la postura que nosotros queremos hablar, no hablamos desde lo que nosotros creemos que es un ciertos temas, sino hablamos de lo que la gente quiere que hablemos o de la que la gente quiere que discutamos. Entonces, la dinámica de la sección de ciencia me parece muy interesante porque esta Wendy no habla sobre lo que ella quiere hablar, ¿no? O dice este primer programa yo voy a hablar sobre este tema, sino habla sobre también de la importancia que es hablar sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, si ella se está dando cuenta que en redes sociales por ejemplo, en el caso, por ejemplo, ahorita del SARS-CoV, si en las noticias falsas se está detectando que mucha gente está a lo mejor consumiendo irresponsablemente y se está automedicando la famosísima dexametasona, dice, bueno, me parece que es un tema importante que la gente le hace falta más información, entonces ya genero un programa para informar y para sensibilizar. Entonces, Ujú. ¿te parece, Wendy, que veamos el video que se ha preparado para que la gente sepa un poco de lo que va a tu sección? Perfecto. Productor, échamelo. En un mundo lleno de información, hagamos la ciencia más comprensible. Hablemos de lo que hay en las redes sociales. Daremos explicación a los fenómenos naturales y hablaremos de lo último en tecnología. Donde todo lo que aparece en Internet parece verdadero, esclarecer la información es muy importante. Irradiando ciencia. La ciencia no es como la pintan. De Geosire, para vos en Alto Radio. Wow, qué bonito. Ya estamos de vuelta. Y bueno, digo, a lo mejor son muy pequeños los cortos que estamos mandando, pero la verdad dicen muchísimo. Y efectivamente, pues pues esta parte en la que nos encontramos, pues es bastante chida. Digo, creo que hemos como metido varias cosillas. Esta parte de las noticias, fíjate que es bien importante. Lo que básicamente, en otros términos, cierto, perdón, ya. Bueno, es que ustedes no me escuchaban, disculpen. Yo ya estaba sonando por acá, perdonen. Eso de activar, desactivar micrófonos. Sí, yo creo que la parte importante bueno, yo retomaría de todo lo que nos acaba de comentar Wendy, es que básicamente nos está dando a entender que los resultados que nos muestra Google no son necesariamente fidedignos, sino son lo que más la gente consulta, ¿no? ¿Estoy en lo correcto, Wendy? O sea que tenemos que ser mucho más, tener un poquito más de saciar bueno, por lo menos tener, yo creo que lo que llamarían en términos médicos como una segunda opinión, ¿no? No es irme con lo primero que encontré, sino tratar de buscar una segunda y tratar de que sea de una fuente oficial, ¿no? Que es lo que nos hace falta muchas veces. Pero venga, María, ¿por qué andas tan Sí. callada? ¿Por qué tan seria? ¿Qué te pasa? No, más ¿Qué bien te le quiero ceder congoja? la palabra a Brenda, que quiere también hablar un poco. Aquí Sobres. todos vamos a hablar. Claro, va, adelante, todo tuyo. Gracias. Pues qué valioso es el argumento que tiene Wendy a la hora de hablar. Y no nada más es como otros no se han podido posicionar. Y es que mucha tiene que ver con los tecnicismos justo de los que dice Wendy. Y lo que queremos evitar nosotros, por ejemplo, en Revista Baladí, es usar estos tecnicismos, ¿no? Como que bajar todo lo que siempre ha estado
hasta arriba y por eso creo que nuestros proyectos empatan tan bien en este momento, porque todos queremos hablar desde una perspectiva en la que sea entendible para cualquier persona, ¿no? Porque justo nuestra propia educación nos ha enseñado que es difícil acceder a ella, ¿no? Y nos hemos dado cuenta durante la pandemia, pues que la educación es uno de los grandes problemas de México, ¿no? Y que muchos no tienen acceso y que discriminar información se vuelve todavía un problema mayor cuando muchos no han accedido a la educación o muchas veces ni siquiera tienen un dispositivo. Entonces creo que esto sí es bien importante y no nada más tiene que ver con por qué no buscamos algo mejor, ¿no? Sino que desde nosotros buscar nuevas formas para explicar las cosas, ¿no? Creo que Wendy quería hablar. No, sí es correcto que, pues realmente sí tiene esto, va muy de la mano con la educación. Entonces, intrínsecamente este programa también es educativo. O sea, aclarar las cosas de una manera simple para que la gente pueda tener un poquito más de conciencia. Y es lo importante de la ciencia, que crea conciencia, ¿no? Que nos permite entender las cosas más allá de lo que aparentan en primer plano. Y fíjate que discutíamos entre nosotros tres y siempre he sido como muy creyente de eso, que si tú a la gente le explicas y a las personas les explicas o les haces ver los temas más digeribles, se van a poder adentrar en el tema, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un profesor en la secundaria de química, de física, perdón, y me acuerdo que una vez hizo unos muñequitos, unos dibujitos, ¿no? Fíjense hasta dónde llegó mi trauma. Hizo unos dibujitos así bien monos, ¿no? 20 años después. Y entonces me acuerdo que se lo mostré en mi cuaderno y me dice, ¿y estos dibujos todos feos? Desde ahí me dejó de interesar la física, te lo juro, o sea, lo estaba trabajando un poco y dije, a ver, ¿por qué? Antes me gustaba eso, pero este tipo de cosas, ¿no? O sea, a lo mejor cada quien tendrá sus traumas, ¿no? Pero yo me dejó de interesar, ¿no? Y además tenía un profesor de química también muy malo, y creo que también tiene que ver con los procesos de educación que comentaba Brenda, ¿no? Yo también igual tenía un profesor de matemáticas que, oh, Dios mío, nos ponía los ejercicios más fáciles en clase y en el examen eran los más complicados del mundo. Y de verdad, yo nunca me gustaba la matemática. No obstante, cuando entré a la preparatoria, había un maestro que me acuerdo mucho que daba estructura socioeconómica y política de México. Yo me enamoré, no del profesor, me enamoré de sus materias, me enamoré de su materia y de... ¿Era tu a crush? mí me gusta la política. ¿Le gustan mayores como Gatell? No, de verdad a mí me gustó muchísimo y dije, este es mi camino, este es mi rumbo y me interesó porque a lo mejor es mi maestro de estructura económica, me daba historias, no solamente era tal fecha, ¿no? En la fecha tal, sino que me hacía entender por qué era importante la economía, por qué era importante la política en el país, por qué era importante que tú te interesaras en ella, ¿no? Entonces a mí me hizo ver las cosas de otra manera y eso es lo que creo que nosotros pretendemos en estas secciones, ¿no? Hacerte ver que un tema es fácil, es sencillo y que todos podemos acceder a ello. Todos podemos acceder a la cultura, todos podemos acceder a la ciencia y que no es como te la pintan, no es como te dicen que eso es difícil. Y si tú no lees un libro, si tú no vas al museo, no eres una persona culta, ¿no? Si no estudiaste física o si no estudiaste tal cosa, no vas a entender la ciencia, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, creo que por eso es muy interesante estas secciones y explicar un poco qué es lo que vamos a encontrar en cada una de las secciones. No sé si quieran platicar algo. Dice Susana, Wendy, nomás lo hemos visto una vez, pero yo soy tu fan. Hashtag somos...